Desde la capital de la uva y la cebada de la región cuyana, en los estudios audiovisuales y desarrolladores Paravanos Productora, llega a sus emisoras, computadoras y celulares el programa de entrevistas que revolucionó a los sitios de podcast y a las redes sociales. Entrevistas epistemológicas. Un show con risas y lágrimas, historias de vida y conocimientos interdisciplinarios orientados al desarrollo del conocimiento científico. Con el conductor del siglo, el histriónico e improvisado Gabriel Paravano, el epistemólogo ebrio. ¡Salud, gente! ¡Qué maravillas epistémicas y qué maravillas científicas nos están esperando esta noche! Con un invitado de lujo, con los gatos durmiendo sobre los papeles de preguntas y esta noche bebiendo cerveza Action producida en Rawson. Si sos de la Patagonia Argentina, esta cerveza es la que debes tomar para que puedas hacer ciencia y filosofía. Está como para ganarse un financiamiento internacional de 5 años. ¡Mua! Pero primero, un aplauso a nuestro maestro de banda, el Rulo Dux Maxwell y su banda Adecuado a los Medios. Vamos, Dux, muestra lo que sabes. Bienvenidos a este serial de entrevistas que yo, Gabriel Paravano, el epistemólogo ebrio, les trae con un micrófono en una mano, la cerveza en otra. Hay muchas chances de que las preguntas no nos lleven a ningún lado. Antes de presentar al invitado de la noche, permítanme explicarles de qué va todo esto. Hemos creado con un equipo colaborativo ilustrísimo, Philip Kitchen y Mario Bunge, un grupo de 20 preguntas epistemológicas o filosóficas, si así lo quieren, divididas en 2 secciones. Por un lado, el trabajo cotidiano del entrevistado y, por otro lado, sus ideas generales sobre su disciplina o su ciencia. Las preguntas son simplemente motivadoras para charlar o escuchar lo que hacen aquellos que se dedican a la ciencia. Aquí, ciencia es tomado como algo amplio, sean científicos naturales, científicos sociales o científicos humanistas. Todos tienen cabida en la casa del epistemólogo ebrio. Los entrevistados son libres de contestar las preguntas que quieran. Por ello, algunos respondieron todo, otros un 50% y otros nos colgaron el teléfono en nuestras narices y hasta nos bloquearon en las redes sociales. No hay problema, los filósofos estamos acostumbrados a los malos tragos. Salud, action por ello. El fin de estas entrevistas es uno y solo uno: abandonar el intento del epistemólogo tradicional por decirle al científico qué es y cómo debe hacer ciencia, adoptar una posición más humilde, ver qué hace el científico cuando dice que hace ciencia, interpretar lo que dice, interpretar lo que piensa en relación a lo que en verdad está haciendo. Como verán, esto seguramente nos traerá varias sorpresas, desde contradicciones e incoherencias hasta astucias y perspicacias. Así, sin más, comencemos con las entrevistas epistemológicas. Vamos, Doug Bowell, trae tu banda, Adecuado a los Medios, y danos la cortina de inicio. ¡Brío! ¡Brío! Buenas, hoy nos acompaña en las entrevistas epistemológicas a Galeno. Él es un lingüista y antropólogo cultural estudioso del guaraní. Por lo tanto, nos va a hablar de su formación, de cómo tiene relevancia la gramática en la constitución del conocimiento científico, la necesidad de tener un conjunto de estrategias para poder formar herramientas rigurosas y prácticas para poder, conseguir una interpretación adecuada de los hechos. Más si es un lenguaje que se va perdiendo o que tuvo el riesgo de perderse, porque gracias a antropólogos y lingüistas culturales como Galeno sigue apareciendo y sigue funcionando. Con ustedes, Galeno. ¿En qué disciplinas te has formado y cómo la definirías?
Hola Gabriel, mi nombre es David Galeano Olivera. Yo soy profesor de la Universidad Nacional de Asunción. Hace más de 35 años enseño allí en varias carreras, en varias facultades. Mi carrera madre es la licenciatura en lengua guaraní, que depende de la Facultad de Filosofía. Por otra parte, soy el fundador y el director general del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, que es una institución también universitaria que se dedica a la formación de profesores, licenciados, magísteres y doctores en lengua guaraní. Bueno, yo soy lingüista especializado en lengua guaraní. El guaraní es una de las dos lenguas oficiales del Paraguay. El Paraguay es un país de América del Sur con 8 millones de habitantes, donde casi el 80% de la población habla y entiende guaraní, y un casi 40% es solamente hablante guaraní. Entonces, soy licenciado en lengua guaraní y también me dedico al área de la antropología cultural, más específicamente al tema de la cultura popular. Si cómo las definiría a ambas, a las dos líneas de investigación, a las dos líneas de estudio, y son mundos apasionantes, la lingüística guaraní en particular, que hoy en día de a poco va progresando, y por el otro lado el tema cambiante siempre de la cultura en nuestro país, en el Paraguay. Yo estudio mucho lo que es la cultura tradicional y la comparo con la situación actual, entonces uno se encuentra siempre con grandes sorpresas en lo que hace a la evolución, al progreso, en este caso de lo que llamamos comúnmente la cultura del pueblo, la cultura popular. ¿Qué hábitos de trabajo obtuviste cuando te formaste en tu disciplina? Y bueno, entre los hábitos, sobre todas las cosas, la disciplina. La disciplina para mí es fundamental, pues como son, digamos, dos campos de acción, requieren ambos que les dedique un tiempo, y ese tiempo habitualmente es diario. Soy de aquellos que tienen la costumbre de trabajar preferentemente en horas de la noche, haciendo lectura, haciendo trabajos de comparación, haciendo trabajos de seguimiento, en fin, todo lo que habitualmente se hace en el campo de la investigación. ¿Qué textos de tu formación consideras importante para tu disciplina? Y en el Paraguay, y particularmente en el estudio de la lengua guaraní, nosotros tenemos a un referente muy importante, quien fue el iniciador de lo que hoy se conoce como la gramática guaraní, el doctor Reinaldo Julián de Couto La Rosa. Él es el referente más importante que tengo yo hasta hoy. Además de eso, en el campo de lo que sería de la cultura popular, del folclore, un ex profesor mío, el profesor doctor Dionisio González Torres, quien alguna vez fue rector de la Universidad Nacional de Asunción. Él escribió un importante tratado, un libro, producto de sus investigaciones de muchos años, titulado Folclore del Paraguay. Folclore paraguayo. ¿Qué aspectos históricos conoces de tu disciplina? En realidad, prácticamente tengo toda la información referente a la historia de la lengua guaraní, los primeros estudios que se hicieron en tiempos de la colonia, luego el guaraní en el periodo independiente del Paraguay. El Paraguay se independiza en el año 1811. Lastimosamente el Paraguay pasó por dos grandes guerras, la guerra contra la Triple Alianza, contra Argentina, Brasil y Uruguay, y luego la guerra del Chaco, la guerra contra Bolivia. En ambas guerras el guaraní fue muy importante estratégicamente hablando, y hay muchos estudios que se han hecho y se hacen sobre el tema. Y por supuesto lo que es la actualidad, y más específicamente lo que hace a la enseñanza bilingüe, que se inició muy recientemente en el año 1994. Lo mismo en lo que respecta a la parte de la cultura popular o folclórica. Son estudios muy recientes los que existen en nuestro país. Yo preferentemente me dedico a rescatar las expresiones de la tradición oral, lo que comúnmente se llaman los cuentos populares, o acá se les dice caso ñemombeú o cuentos populares. Tienen que ver con el rescate de lo que la gente cuenta sobre los fantasmas, sobre algunos personajes míticos
que a mí me encantan y que me encargo yo de grabar a la gente y de transcribir esas historias, que por mucho tiempo estuvieron solamente en la oralidad y hoy, con el trabajo mío y el de otra gente, por fin tienen ya una base lexicográfica, es decir, ya están en libros. ¿Prefieres realizar tu trabajo científico de manera individual o grupal? Y depende de las circunstancias, pero obviamente soy mucho más del agrado de hacer un trabajo individual. Me siento más cómodo haciendo un trabajo individual. Sin embargo, sin ningún problema puedo hacer trabajo en grupo también. ¿Cómo explicarías tu actividad científica en tu trabajo cotidiano? Y en realidad son como dos mundos. Yo vivo prácticamente en dos mundos. El mundo cotidiano del trabajo, de ir a la oficina, de firmar documentos, de participar de reuniones. Y por el otro, el mundo tan particular, y a veces solitario, vuelvo a repetirte, de la investigación, el trabajo que yo hago en mi casa y estando habitualmente solo. O en otras oportunidades cuando compartimos algunas actividades o experiencias en grupos de investigadores. Pero esa es la manera que yo explicaría, ¿verdad? Es como que vivo en dos mundos. Uno, un mundo cotidiano, allí entre el barullo de la gente, y el otro que es un mundo mucho más tranquilo, al cual ya estoy acostumbrado y que requiere siempre una permanente reflexión. ¿Cuáles son los problemas que consideras más difíciles de tu trabajo científico? Y en realidad depende siempre de cada tema. Cuando yo me pongo a estudiar algunas cuestiones de la gramática guaraní, sin falta me encuentro con alguna duda, con alguna dificultad, pero que no es una cuestión generalizada, son cuestiones específicas, son cuestiones puntuales. Lo mismo ocurre con el tema de la cultura popular, que es el otro ámbito de trabajo. Hay veces encuentro ciertas situaciones que se explican con relativa facilidad, que se interpretan con relativa facilidad, y otras donde normalmente uno tendría que estar buscando algún informante o algún conocedor del tema que por alguna razón se perdió en el tiempo y no fue rescatado a tiempo. ¿Cuáles son los problemas que considera más fáciles de tu trabajo científico? Y en realidad, así como hay momentos difíciles, también hay momentos fáciles. Es como una constante, ¿verdad?, de dificultades y de ciertas facilidades. No tendría así una referencia específica para responder esta pregunta. Si así fuera, ¿qué elementos no científicos consideras que influyen en tu trabajo científico? Y definitivamente hoy día las redes sociales como que marcan un camino a seguir, marcan ciertas pautas. Hay veces, hay consultas, aparecen temas que investigar precisamente como consecuencia de lo que se dice, se comenta en las redes sociales, sea cual sea, Facebook, Twitter, Instagram, en cualquiera. Yo creo que hoy tienen una incidencia en el trabajo y casualmente algunas otras cuestiones. No podemos perder de vista que muchas veces, por más que hagamos ciencia, está también la fe o la religión de por medio, y entonces es como que uno entra en una especie de dicotomía, el ser o no ser hay veces, pero digamos son menos influyentes. Definitivamente creo que hoy día las redes sociales, internet, tienen, no digo una tremenda influencia, pero sí inciden en cualquier actividad que realiza una persona dedicada al tema de la ciencia. ¿Qué consejos le darías a alguien que se quiera dedicar a tu disciplina? Y sobre todas las cosas, que sea disciplinado o disciplinada, que sea paciente. La paciencia es muy importante, que sea persistente, ¿verdad? Y que sobre todas las cosas trate de hacer trabajos de calidad o con calidad. Caso contrario, una investigación de poco o nada sirve. Entonces buscar siempre la excelencia, buscar siempre la calidad. ¿Cómo definirías a la ciencia? Y bueno, para mí la ciencia es una constante de errores y verdades. Es una constante de cuestiones relativas y
y también absolutas en algunos casos. Es un conjunto de conocimientos que con el transcurrir del tiempo se va modificando, se va actualizando, y que creo que eso es lo más importante. Producto de la razón humana, el ser humano es el ser pensante, el que va creando y recreando, generando y regenerando. Y allí entiendo que la ciencia es justamente un producto de la humanidad que básicamente consiste en un conjunto de conocimientos racionales. ¿Qué consideras como una verdad científica? Y aquella verdad irrefutable, aquella que ha pasado por un proceso de demostración y como tal se sostiene, es rigurosa y sobre todas las cosas no admite ningún tipo de discusión porque está bastante cubierta por todos lados. Pregunta 3 dice, ¿cómo comprendes el progreso científico? Y para mí el progreso científico es el proceso de evolución. Es cada paso que la ciencia da en el tiempo y hacia adelante. ¿En qué consiste para ti el método científico? Y el método científico, un conjunto de estrategias, de técnicas que una persona dedicada a la actividad científica, a la investigación, utiliza o del cual se vale un investigador para asegurar el trabajo, para darle rigurosidad, para darle eficiencia, para darle en este caso la calidad que le corresponde a cualquier producto científico. ¿Cuáles consideras que son las características principales del lenguaje científico? Y en primer lugar la rigurosidad. El lenguaje científico es riguroso, es implacable, no admite un margen de más o menos o probablemente, sino que el que hace la investigación dice lo que es y punto. ¿Cómo definirías al sujeto que hace ciencia? Y bueno, en la mayoría de los casos de los amigos, de los conocidos que tengo que se dedican a hacer ciencia en distintas especialidades, la gran mayoría tienen la característica común, hay veces de ser más solitarios, más apartados del resto de la gente, tienen la característica de entrar en una continua reflexión, son más responsables al momento de afirmar o negar algo. Casi siempre estamos pendientes de primeramente probar si algo es cierto o no es cierto para luego afirmar o negar algo, para luego tomar o no una postura. Yo creo que allí está la diferencia. ¿Cuáles son los aspectos negativos que observas en la ciencia? Y para mí los aspectos negativos tienen que ver con aquellos productos científicos que en rigor, en lugar de beneficiar a la humanidad, causan perjuicios o estragos en el mundo, en la sociedad. No podemos negar, por ejemplo, que una bomba atómica es un producto de la ciencia y es un producto del ser humano que se formó, que se especializó, que obtuvo un doctorado en una determinada especialidad y produce algo como, repito, una bomba atómica no es precisamente lo mejor para la humanidad. Entiendo que siempre la ciencia tiene que estar al servicio de la humanidad, no en contra de los intereses de la humanidad. ¿Cuáles son los aspectos positivos que observas en la ciencia? Y precisamente relacionado con el punto anterior, todos los beneficios que la ciencia genera para la humanidad. Hoy día, sin ninguna duda, en tiempos de pandemia, una gran ayuda, un gran beneficio, un aspecto positivo de la ciencia, por ejemplo, son las vacunas que hoy disponemos para contrarrestar al COVID-19. Eso para mí es una cuestión altamente positiva. Y así como eso, podríamos entrar en el campo de cualquiera de las ciencias y encontrar que la ciencia ha contribuido notablemente para el logro del bienestar y de esa anhelada felicidad del ser humano. ¿Qué científico o científica consideras indispensable conocer para entender a la ciencia actual? Y yo creo que son muchos los referentes en todo el mundo, también acá en Paraguay hay gente que hace ciencia, y cada uno se va abriendo camino y cada uno deja
un ejemplo, un modelo que se puede seguir. Son como unas especies de recetas o recetarios que los más nuevos, los que empiezan a transitar el campo de las ciencias, tienen como referencia. A mí me encanta Stephen Hawking. Incluso tuve la oportunidad de escribir una traducción al guaraní, una breve traducción de la vida de Hawking al idioma guaraní. Pero sobre todo lo admiro, aparte de su enorme capacidad intelectual, un hombre brillante, sobre todo también por esa persistencia que, teniendo las dificultades que tuvo como ser humano, supo superarlas. Nunca jamás se entregó a las circunstancias, a las adversidades de la vida, y que por el contrario hizo todo lo que pudo para llegar a donde llegó. Llegó a la cima, llegó al punto más alto. Yo creo que como un modelo general a seguir, a mí él me impactó. Y hay otros más, hay muchos otros, pero me remito exclusivamente a la figura de él porque me encanta, me gusta. ¿Crees que la epistemología tiene o puede tener algún lugar en tu disciplina? Por supuesto que sí, por supuesto. En el mundo de la ciencia, a mi entender, nada puede ser desechado. Todo lo que uno lee, todo lo que uno ve, todo lo que uno escribe, todo lo que existe alrededor nuestro tiene un valor que en alguna medida puede ser más intenso o menos, pero todo sirve, por supuesto que sí. Nada más y nada menos estamos hablando de un tratado de conocimiento que abarca prácticamente todo el tiempo de la humanidad, y por eso digo, tiene tanto valor como cualquier otra cosa. Es muy importante. Si tuvieras que tomarte una cerveza, ¿cuál, en dónde y por qué? La última pregunta, muy simpática. Lastimosamente mi respuesta a esta pregunta es que yo no bebo bebidas alcohólicas, no tomo cervezas, y por consiguiente me veo en la circunstancia muy penosa de decir que no sé cuál y tampoco sé por qué. Muchas gracias, Gabriel, por esta nota, y ojalá sirva de algo. Que tenga un buen día. Muy bien, colegas de pintas y de cervezas, la Action, nuestra cerveza patagónica que acompañó toda la jornada, ya se nos ha acabado y las preguntas han concluido. Tenemos algunas dudas, tenemos algunas certezas, pero ya es hora de terminar por hoy. Este fue el show. Duke Bowell, danos el brillo del final. Salud, salud y buenas ciencias.